calurosas tardes o noches, a pesar del calor, seguro que es de noche afuera. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. Buenas noches, Natalia, lo mismo para ustedes, ojalá que anden bien. Y aquí estamos ya en la bajadita de la semana para actualizar la información, como siempre en la pantalla de TV Ciudad. Bien, y unos datos que se conocieron hace un ratito. 60% de la población cree que la imagen del presidente Luis Lacalle Pou se ve afectada negativamente por el seguimiento al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, según datos de la Usina de Percepción Ciudadana. Más de 1 de cada 3 personas dice que el hecho no afectó la imagen del presidente, opinión mayoritaria, entre quienes aseguran haber votado a los partidos de la coalición de gobierno en 2019. Tenemos más datos, porque a su vez la encuestadora relevó que la confianza hacia el presidente mantiene un saldo negativo de 14 puntos porcentuales, ya que 56% de la gente dice tener poca confianza y ninguna confianza, y 42% declara tener mucha y algo de confianza, o algo de confianza. En instantes, Alejandra González, analista justamente de la Usina de Percepción Ciudadana, estará desglosando estos números y hablando al respecto aquí en MBD Noticias. Pero hay mucho más en esta edición. Por eso vamos ya mismo a repasar los titulares de esta jornada. El 64% de los niños matriculados en primaria tiene un nivel crítico de asistencia a clases y hubo una baja en la repetición, según el monitor educativo. El PIT-CNT definió realizar un paro general parcial con movilización el próximo 27 de junio, a 51 años de la huelga general contra la última dictadura civil-militar y en reclamo por derechos laborales. La JUTEP recibió una denuncia contra Carlos Baceda, subdirector de comunicación de Presidencia de la República, por uso impropio de los bienes del Estado y manejo inadecuado de la información, tras divulgarse que solicitó información a Astesiano. El diputado y precandidato presidencial del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, dijo que el poder más corrupto en el Uruguay es el judicial. El senador y precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, presentó una propuesta para generar un pacto interpartidario para presentar una LUC que atienda las problemáticas del narcotráfico. El gobierno argentino celebró la aprobación de la ley bases en el Senado y negó que ayer hubiera represión desproporcionada por parte de la policía a las personas manifestantes que rodearon el Congreso, a quienes acusó de cometer acciones terroristas. Comenzó en Italia la cumbre G7 con Ucrania como tema central, donde los países que lo integran se comprometieron a contribuir con $50.000 millones al gobierno de Kiev para hacer frente a la guerra con Rusia. Estamos en YouTube, en vivo como siempre a esta hora con la información. También estamos en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, con cada edición informativa y toda la programación del canal. Y también nos pueden escuchar a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana, o por su página web uniradio.edu.uy. Ahora Natalia presenta los adelantos desde los puntos en los que están nuestros móviles. Sí, empezamos con un tema muy relevante, el impacto de la inseguridad en el ausentismo escolar. El adelanto es con Martín Duarte. Natalia, Martín, buenas noches para ustedes. En la jornada de hoy la ANEP presentó justamente los datos de este monitoreo año 2023 de educación inicial y primaria, y arroja, como veíamos en titulares, un importante crecimiento del ausentismo, de las faltas de los estudiantes. Se habla que 1 de cada 4 niños en primaria en promedio ha faltado más de un mes, o sea, 34 días. Y vamos a conocer un poco las causas que se manejan y las políticas que hay que realizar a propósito de mejorar esos datos. En ese caso estaremos conversando algunos minutos con la secretaria general de la Asociación de Funcionarios de Primaria para estar dando una mirada de este tema. Y Julieta Núñez Tomás está en otro punto de la ciudad y nos habla del recurso de revocación que presentó el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Así es, Natalia, muy buenas tardes para ti, también para Martín. Vamos a estar compartiendo los detalles de este recurso de revocación en contra de la medida que tomó el Consejo de la Facultad de Derecho, que limitaría y limita las actividades del Consultorio Jurídico de la UDELAR. Vamos a estar hablando en particular de lo que los docentes entienden como una lesión a sus derechos humanos generado por esta resolución. Momento más que especial para la presentación de este libro sobre partidos y movimientos políticos en Uruguay. Diego Martini, adelante. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todos. Así es, en unos minutos va a estar presentándose en este libro, justamente, que es de la editorial Planeta, que, como decías vos, trata obviamente de los partidos políticos y los distintos movimientos, así que vamos a estar ampliando seguramente con alguno de los coordinadores.
Diario de campaña. La precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose respondió en las últimas horas a distintos señalamientos, en un sentido crítico, hechos hacia el Frente Amplio desde partidos de la coalición de gobierno. Por ejemplo, a los del diputado nacionalista Martín Lema. Creo, por otro lado, que hay algunas expresiones que son fuera de tono, como las que lleva adelante el presidente del Frente Amplio, hablar de turbio. O sea, eso de intentar generar en el gobierno un manto de duda en un gobierno que no ha tenido procesados. Denuncia de corrupción no la vendo, existen, digamos, y la secuencia de escándalos no es algo que inventemos nosotros, sucede, el deterioro institucional sucede. Bien, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, habló por primera vez del seguimiento que se le realizó, según se desprende de los chats hechos públicos, entre el ex jefe de la custodia presidencial y el presidente de la República. Y dijo que el movimiento sindical le va a pedir una reunión a la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, para conocer qué planes tiene en el sentido de esa línea de investigación. La verdad que nosotros quedamos sumamente preocupados. Esto es mucho más grave que lo que nosotros habíamos conocido, tomado conocimiento durante el año 2023, porque la Constitución de la República establece claramente que están prohibidas las pesquisas secretas, las pesquisas ilegales. Entonces, tenemos al respecto una gran preocupación por esa razón y contra la represión. Y en homenaje a una huelga general que hicimos los trabajadores en defensa de la democracia, se va a plantear, digamos, en la movilización la necesidad de respetar los derechos individuales y colectivos, de no atacar movilizaciones pacíficas y mucho más para trabajadoras y trabajadores que hace meses que no pueden trabajar por decisión empresarial. Desde el PIT-CNT solicitarán una reunión a la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero. Se ha resuelto solicitar, en la misma medida que nuestros equipos jurídicos y también toda la discusión de la dirección lo establezca, solicitar una reunión a la Fiscalía General. ¿Qué se le va a pedir en esa reunión? Y bueno, a ver cómo sigue esto, ¿no? Porque en la medida que fueron vulneradas libertades y derechos individuales, bueno, también queremos tomar conocimiento de qué acciones el Ministerio Público, acusador en este caso, va a tomar con cuestiones que inclusive son ilegales y están fuera de la Constitución. Porque la mesa representativa del PIT-CNT decidió realizar un paro general parcial el próximo 27 de junio en conmemoración de los 51 años de la huelga general que se organizó en 1973 contra la dictadura civil-militar. La plataforma reivindicativa también incluye el rechazo a las distintas formas de precarización laboral y apunta a la protección de la democracia y la defensa de los derechos individuales. Plataforma en defensa del trabajo, contra las distintas formas de precarización del trabajo, que entre otras cosas supone la aceleración por parte del Poder Ejecutivo de una ley para los trabajadores de las aplicaciones que en realidad consolida la precarización y la desregulación que supone, digamos, esta forma de trabajo actual, exigiendo soluciones para la intergremial marítima y portuaria, también en protección y en solidaridad de la democracia y las garantías individuales, que hay cierto clima, digamos, público y notorio que las viene digamos, haciendo retroceder. El PIT-CNT presentó un total de 430.023 rúbricas, de las cuales más de 60.000 fueron rechazadas por la Corte Electoral. Desde la central sindical solicitaron la nómina de las listas rechazadas. Nosotros solicitamos la nómina de las firmas rechazadas en aquellos casos en que la misma no coincide con la de la credencial, porque uno saca la credencial a los 18 años, pero después no necesariamente firma igual. La Corte Electoral accedió a esta solicitud, ya las firmas están en poder del comando. Es notorio que con la cantidad de firmas que presentamos va a haber plebiscito, pero por las dudas, como hay algunos diciendo que se presentaron firmas truchas, dicen, bueno, nosotros a la gente que nosotros detectemos que se le rechazó la firma habiendo manifestado su voluntad, le vamos a pedir que sí, que pase por la Corte Electoral a decir que sí, que efectivamente firmó. Cambiamos de tema. Según datos del monitor educativo, hubo un aumento del ausentismo en escuelas,
hubo una baja en la repetición y una disminución en la matrícula de educación inicial y primaria. Sí, y algunos datos más que pueden parecer contradictorios, pero son parte de lo que justamente está expresándose a través de este monitor. En primaria hubo, digamos, en términos del tamaño medio de los grupos, una baja moderada, pero a su vez aumentó la cantidad de grupos con más de 30 alumnos y alumnas. Quiero unir el tema del ausentismo con el resultado de las calificaciones insuficientes. Hay que fundamentarlo y articular. Menos asistencia a clase es proclive de que el niño tenga menor oportunidades de aprender más. Frente a esto, es una estructura coyuntural que no hay una solución sola, específica, para decir vayan los niños todos los días a clase. Usamos el eslogan, ponemos en las inscripciones de los niños, todos los niños de educación inicial todos los días. Educación inicial, educación especial fueron las dos grandes áreas que menor asistencia tuvieron. ¿Pero por qué? Los niños con ciertas dificultades o discapacidades son más resguardados y no van a clase. Y los niños de educación inicial porque son los más pequeños. De las Heras recordó que en primero, tercero y quinto de escuela los niños no repiten y que tienen localizados a los que pasaron a segundo con calificaciones de 1 a 4, con quienes trabajan con tutorías. La repetición se ubicó en 1,8 puntos porcentuales por debajo de 2022 y 2,5 puntos por debajo de los niveles previos a la pandemia. Agregó que se sumaron 32 cargos de maestros para trabajar en duplas en algunos de los grupos de más de 30 alumnos. Y Olga de las Heras, a quien recién veíamos y escuchábamos, también dijo que es difícil de prevenir la violencia, tanto dentro como fuera de las escuelas. Agregó que la vandalización de los centros educativos requiere un abordaje interinstitucional. El problema aparece en la prensa un día, pero después es importante hacer el seguimiento de las autoridades técnicas, qué va a pasar al día siguiente y a los días sucesivos. Lo que siempre estamos promoviendo es el seguimiento del hecho. Es como que el hecho sucedió, bajo cortina y voy a otro hecho. Esto, si lo pongo en un escenario total, estamos pasando por un tema que tenemos que hacer un abordaje interdisciplinar entre los distintos organismos y ministerios. No solamente es un tema de la educación, es un tema de la sociedad. Y este tema de la sociedad hay que atenderlo y poder solucionarlo desde la coordinación de distintos ministerios y organismos. Presenta Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Seguimos en tema. Tuvimos recién la visión de las autoridades con respecto a la violencia en torno a los centros educativos de educación inicial y primaria. ¿Qué dicen los sindicatos o algunos de los sindicatos involucrados? Martín Duarte. Gracias, Martín. Lo decíamos hoy en portada. Estamos en compañía de la secretaria general de AFUPRIN, la Asociación de Funcionarios de Primaria, Karina Sagrera, que nos va justamente a dar su mirada acerca de estas cifras presentadas en la jornada de hoy. Decíamos que alrededor del 64% de alumnos y alumnas de educación inicial y de primaria están en una situación crítica en torno al ausentismo, muchos de esos por encima de más de 30 días de faltas en este caso en torno a la educación. Bueno, Karina, ¿qué mirada está haciendo también el sindicato acerca de estas cifras presentadas en la jornada de hoy y a qué responden, ¿no? estos números? Bueno, por supuesto, como trabajadores nos importa y nos importa mucho esta situación. Realmente releva un panorama preocupante de vulnerabilidad de las infancias. Tenemos que tener en cuenta que la escuela pública abarca todo el país, a todos los sectores, es la escuela donde van los hijos de los trabajadores y realmente el ausentismo implica una vulneración. En primer lugar, la vulneración del derecho a la educación, pero además muchas veces es la fachada de otras situaciones de vulneración, como tiene que ver con vulnerabilidad económica, situaciones de violencia derivada de los territorios, porque las familias se tienen que mover de determinados lugares o en estas situaciones que estamos viendo en los últimos días, donde es válido que muchos papás tengan miedos, entonces decidan por unos días hasta que las cosas se tranquilicen no mandar a los niños. Entonces tenemos una serie de factores que convergen en estas cifras de ausentismo que en realidad son preocupantes. Y por otro lado queremos destacar
que estas situaciones requieren de manera urgente un trabajo con las familias y un trabajo personalizado y un trabajo de cercanía. En este sentido, los equipos psicosociales que comprenden, por ejemplo, el programa Escuelas Disfrutables con psicólogos y trabajadores sociales es un programa de territorio, un trabajo que también se hace en relación con esta causa de ausentismo, que muchas veces lamentablemente hay que terminar judicializando para poner en conocimiento a la justicia de otras vulneraciones, pero en realidad necesitamos más trabajo de cercanía y para eso necesitamos más recursos. Tenemos un número de técnicos completamente insuficiente para el número de escuelas y para la realidad social que tenemos hoy en el país, que estamos asistiendo a una fractura social, producto de una desigualdad que se está viviendo sobre todo en algunos sectores. Y por otro lado, quisiera decir también a nivel docente el programa Maestros Comunitarios, ¿verdad? Un programa que se creó también con esta mirada desde la cercanía, desde el vínculo con el otro. Y bueno, también sería necesario que hubiera más maestros cumpliendo esa función y cubrir más territorios. Por otro lado, creo que también a nivel institucional podrían hacerse campañas como se hicieron en otras oportunidades, ¿verdad? Cero falta, a la escuela todos los días. Digo, me parece que hay algo que tiene que ver con la comunicación, en donde nosotros tenemos que priorizar que las escuelas son lugares de aprendizaje, pero también son centros de protección y son lugares donde muchos niños es el único lugar que tienen para ser niños. Quería consultarte acerca uno de los temas que tú manejabas y trabajando también en territorio son los contextos violentos. De hecho, días atrás nosotros preparábamos y hacíamos un informe de la escuela Maracaná a raíz de un hecho trágico donde fallece un niño justamente asesinado de la escuela. Consultarte acerca de cuánto impacta también las zonas violentas y por ahí estos contextos a la hora del ausentismo, ¿no? Que lleva por ahí que ante determinados hechos por ahí los padres opten en no mandar a los niños y por ahí se alejan de lo que es el sistema escolar. Claro, por eso decía, también es válido esa reacción de miedo de, bueno, si la zona está en este momento intervenida, donde no sabemos en qué momento va a haber una bala perdida, es válido que los padres decidan tener a los niños en su casa, por lo menos hasta que eso se aplaque. Ahora, me parece que tenemos que pensar un poquito más allá en políticas públicas, ¿verdad? Digo, yo en este caso puedo hablar como trabajadora de primaria, pero me parece que esto que hace a la cercanía tiene que ver con una conjunción de políticas públicas e interinstitucionales donde tiene que participar el Ministerio del Interior, el INAU, la educación, la salud. Sin duda la escuela sola no va a poder con solamente en el abordaje de esta situación, pero sí como locatarios de alguna manera, vuelvo a decir, tenemos que volver a las casas, volver al territorio y volver a profundizar el discurso que los niños y las niñas tienen que estar en los centros educativos, ¿no? Me parece por ahí eso fundamental, poder, porque incluso hasta la LUC dejó como un limbo, algo abierto, donde algunos papás creen que si no los mandan no pasa nada. Entonces me parece que desde lo jurídico, desde las políticas de infancia y la política pública, debemos focalizar este tema porque un niño que no va a la escuela es un niño que está siendo vulnerado. Karina, muchas gracias por estos minutos. La mirada acerca de la presentación del monitoreo 2023, que arrojó estas cifras que compartíamos, de la secretaria general de AFUPRIM, dando la mirada de los trabajadores en torno al tema y las áreas donde se deberían fortalecer. Presentó Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Bueno, tema de portada y prometida, columna de la Usina de Percepción Ciudadana. Recibimos a Alejandra González, con mucho gusto. Alejandra, bienvenida. Hola, Nati, ¿cómo estás? Y vamos a hablar del tema de los últimos días, digamos, que hoy mismo lo hemos tenido en esta edición. Exactamente. Vamos a mostrar acá el resultado de la encuesta que hicimos entre el 7, o sea, entre el viernes y este martes, al panel de la Usina de Percepción Ciudadana, estas 500
personas que componen el panel, quisimos conocer precisamente el nivel de conocimiento sobre estas conversaciones, sobre los chats que saltaron a la luz, donde Astesiano le manifestaba al presidente de la República acerca de este operativo de seguridad para vincular al presidente del PIT-CNT, Abdala, con estas bocas de venta de droga. Que no eran tales, exacto, ¿no? Que después resultó que no eran tales. Entonces, en primer lugar quisimos conocer justamente si la ciudadanía estaba al tanto de estas conversaciones que se hicieron públicas entre el presidente y Astesiano, y ahí vemos que hay un 71% de las personas que manifiestan tener conocimiento sobre estos chats, o sea, que han escuchado sobre el tema, y hay un 27% que no. Como dato destacable que no está en este gráfico, podemos decir que a mayor nivel socioeconómico de las personas, mayor es el nivel de conocimiento sobre estos chats mantenidos entre Astesiano y el presidente de la República. Con la información, básicamente, el acceso a la información. Exacto. Y también pasa con personas mayores, o sea, las personas de 60 años o más son quienes manifestaron mayores niveles de conocimiento por encima de un 70%. Bien. Y también se consultó si este hecho que se hizo público afecta a la imagen del presidente. Exacto, quisimos indagar justamente eso. Si la ciudadanía, pasamos a la siguiente placa, si la ciudadanía entendía que este hecho afectaba la imagen del presidente de la República, y aquí tenemos en los colores más rojos las respuestas en negativo, o sea, que afecta negativamente o muy negativamente. En los colores más verdes, que afecta positivamente, y los neutrales o no afecta son 36%. ¿Qué tenemos acá? En primer lugar, que hay solo un 3% de la ciudadanía que manifiesta que afecta positiva o muy positivamente la imagen del presidente a partir de estos chats. Hay un 60% de la ciudadanía que entiende que esto lo afecta negativamente, ¿bien? Hay un 40% que entiende que esto lo afecta muy negativamente y un 20% que lo afecta negativamente. Por otro lado, en este 36% de aquellas personas que manifiestan que no afecta la imagen que tienen del presidente, vemos que hay la gran mayoría, un 75%, son votantes de la coalición de gobierno. Bien, eso es como un aspecto a destacar. O sea, entre quienes manifiestan que no afecta son la mayoría votantes de la coalición de gobierno. Bien, pero se hizo una consulta más, que además está bueno retener este dato, ¿no? Del 60% de las personas que consideran que afecta la imagen, porque no sé si se condice con lo que viene a continuación. Por eso, acá estamos hablando de imagen sobre el presidente, que a veces es importante destacar los matices entre imagen y confianza. Es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a verlo a continuación. ¿Qué es lo que nos muestra la próxima placa? Justamente los niveles de confianza en el presidente de la República a lo largo de distintas mediciones. Bien. Acá esta que dice junio del 2024 es esta última que cerramos el 11. Bien, exacto, del 7 al 11 de junio. Del 7 al 11 de junio. Y ahí, ¿qué es lo destacable? Que sí hay un saldo negativo, o sea, son más las personas que manifiestan poca o ninguna confianza en la figura del presidente. Ahí vemos un 56%, o sea, el 18% que dice tener poca confianza y el 38% que plantea tener ninguna confianza. Después, en contrapartida, y acá nos detenemos en los colores verdes, vemos que hay un 42% de la ciudadanía que manifiesta tener confianza en el presidente de la República. Si nosotros nos centramos en la evolución, vemos que ya en el 2023 hubo algunos cambios, no tan significativos, pero sí cambios en los niveles de confianza. Ahí está. Más en la confianza que en la desconfianza. Exacto, más en la confianza que en la desconfianza, pero esta última medición, que es la de junio, no nos refleja cambios para nada de la última de noviembre, o sea que podríamos adelantarnos a decir que estos hechos particulares, este hecho en específico vinculado a los chats del presidente de la República con Astesiano, no ha afectado el nivel de confianza en el presidente de la República. Sí consideraban las personas consultadas que podía afectar su imagen, pero no afecta su confianza. Exactamente. Los niveles de confianza, si bien se mantienen con un saldo, son mayores las personas que desconfían del presidente, de todas maneras no ha habido cambios bruscos o significativos
si tomamos en cuenta todas estas mediciones a lo largo de los meses. Bien. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Temas hay muchísimos para llevar al panel. Gracias. Hasta la semana que viene. Ya seguimos con Martín. Otros asuntos, porque Alejandro Astesiano está analizando la posibilidad de denunciar penalmente al exdirector de inteligencia, Claudio Correa, y también a la militante nacionalista y exfiscal Gabriela Fossati. Según informó Radio Sarandí, la denuncia contra el exdirector de inteligencia se basaría en que Astesiano asegura haber visto a Correa borrando del teléfono del ex custodio los mensajes que había intercambiado con el presidente Luis Lacalle Pou. En este momento, Correa se desempeña como jefe de policía de Rocha. Con respecto a la posible denuncia contra Fossati, dicha acción sería por violencia privada, ya que Astesiano y su ex abogado, Marcos Prieto, aseguran que la entonces fiscal amenazó con divulgar mensajes privados del ex custodio y le advirtió que de esa forma le podría generar problemas familiares. Y ahora seguimos adelante con otras informaciones que tienen que ver con denuncias de otra índole o, digamos, ante otros organismos. Ante otros organismos. La Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, recibió una denuncia contra Carlos Baceda, subdirector de comunicación de Presidencia de la República, por uso inapropiado de los bienes del Estado y manejo inadecuado de la información. Según surge del libro del periodista Lucas Silva sobre el caso Astesiano, Baceda le pidió al ex custodia que averiguara si 2 albañiles a los que había contratado tenían antecedentes penales y solicitó el domicilio de uno de ellos. La información fue recabada por un contacto de Astesiano que accedía al sistema de gestión de seguridad pública del Ministerio del Interior. Y sigue el show de la denuncia, podríamos decir, porque la senadora nacionalista Graciela Bianchi y su par del mismo partido, Sergio Botana, van a denunciar ante la Fiscalía la filtración de chats que les involucran y que luego de hacerse públicos, o cuando se hicieron públicos, lo hicieron porque fueron publicados justamente por medios de comunicación. Bianchi señaló que se violó correspondencia privada y que fue una muestra de poder sucio. Que es una denuncia con mucho fundamento jurídico, no solamente la Constitución Nacional, las leyes nacionales, incluido el Código del Proceso Penal, pero además tratados internacionales que se están violando, de los cuales Uruguay es parte. El derecho a la privacidad, el derecho a la correspondencia es un derecho básico para los ciudadanos. Si 2 senadores se los vieron vulnerados, se nos atacó a nosotros, ¿qué esperamos para los ciudadanos comunes? Se violó nuestra correspondencia privada sin interés general de ningún tipo, porque ni él ni yo estamos ni indagados, ni citados, ni denunciados en ninguna sede de fiscalía. O sea que fue una manifestación de poder, si se quiere, entre comillas, sucio, para decir nosotros hacemos lo que queremos. Bueno, nosotros queremos saber quiénes son los nosotros y en consecuencia que actúe la Fiscalía y el Poder Judicial. Y el diputado y precandidato presidencial del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, aspira a mantener los 33.000 votos que su partido obtuvo en las elecciones nacionales de 2019. Consultado acerca de las filtraciones de chats justamente que se han dado en las últimas semanas, apuntó contra el Poder Judicial y dijo que es el poder más corrupto del Uruguay. Que estamos viviendo en un país que todos pensábamos que era un poquito distinto. Y bueno, me da la razón de que los seres humanos somos bastante parecidos en donde se nos encuentre en el mundo. Y yo creo que el titular para mí sería, si tengo que dar uno nuevo, es que siempre digo que el poder más corrupto en el Uruguay es el Poder Judicial. Es donde yo atacaría con uñas y dientes. Los problemas se han dado a nivel político. Sí, claro, pero es el Poder Judicial el que no los está resolviendo. Que en el caso de Penades se ve que no tuvo más remedio y lo resolvió. Que me disculpen los señores jueces, fiscales, además este sistema nuevo que tenemos no me convence para nada. Acá parecería que como que el país es muy chiquito, es una llamada, resolveme tal problema, tengo tal problema y no puede funcionar así. Consultado sobre su apoyo a proyectos de la coalición en varias oportunidades, Vega dijo que ha votado a conciencia y que gobierne quien gobierne, seguirá actuando de la misma manera. Todo lo que votamos, lo votamos a conciencia. Y lo que rechazamos, lo rechazamos a conciencia. Y si gobernara al frente, yo haría lo mismo.
y bien lo saben todos los diputados que se sientan al lado mío y que integran el Frente Amplio. Nos quedamos nomás en el Parlamento porque el diputado nacionalista, en este caso Martín Lema, cuestionó al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, lo acusó de estar fuera de tono y de querer brindar una, digamos, visión que perjudica al gobierno. Lema dijo que no hubo procesamientos judiciales sobre jerarcas de esta administración. Creo, por otro lado, que hay algunas expresiones que son fuera de tono, como las que lleva adelante el presidente del Frente Amplio, hablar de turbio. O sea, eso de intentar generar en el gobierno un manto de duda en un gobierno que no ha tenido procesados. Porque cuando uno entra al área chica y va a lo que representan diferentes acciones, no hay nadie procesado. Y venimos de 15 años que hubo episodios muy complejos. Yo sé que a veces puede ser trillado, pero la verdad que la renuncia de un vicepresidente de la República por temas vinculados a la corrupción por la puerta de atrás era inédito en el Uruguay. Me quedé pensando a propósito de los procesados, podríamos hablar de casos puntuales. Bueno, obviamente el más llamativo y el que ha generado más repercusiones hasta la pasada semana a propósito de esta captura con el presidente es Astesiano, pero bueno, también está el caso Penades, entre otros, ¿no? Pero no es lo mismo, no. A ver. ¿Por qué no es lo mismo? No, primero, en el caso de Gustavo Penades es por situaciones de las más repudiables personales. No está vinculado al gobierno, es en la esfera personal. Los casos que yo te comentaba del vicepresidente, del ministro... ¿Lo Astesiano? Estaba vinculado al gobierno. Astesiano no ocupaba un cargo público, ni una función pública, ni manejaba fondos públicos. El procesamiento, por lo que tengo entendido, estaba vinculado a circunstancias de carácter que se aplicó todo el peso de la ley, pero también con conductas o con inconductas personales. Y Carolina Cose volvió a cuestionar el rumbo del gobierno y pidió soluciones para los problemas actuales. Y dijo que los delitos cometidos por personas vinculadas al gobierno o las denuncias por la comisión de presuntos delitos no obedecen a una estrategia del Frente Amplio, sino a hechos concretos. Denuncia de corrupción no la vendo, existen, digamos, y la secuencia de escándalos no es algo que inventemos nosotros. Suceden, el deterioro institucional sucede. Y de hecho, en el plan de acciones inmediatas para la seguridad, marcamos una estrategia, armamos 50 medidas, están a disposición. Si alguna de las 50 les sirve, que arranquen. Lo que es importante acá es atender a las personas ya, tener acciones coordinadas y una estrategia de una buena vez. ¿Y el país está sin rumbo? Sí, está sin rumbo. Salga a la calle y lo ve. Pero y eso no lo... ¿Sabe cuál es el problema acá? No son los palos en la rueda. El problema es el volante, no hay rumbo. Salimos del estudio, vamos al encuentro de Julieta Núñez Tomás en otro de los móviles de la jornada en MBD Noticias Edición Central. Adelante, Juli. ¿Cómo estás, Martín? Así es, nos encontramos ahora justamente frente a la Facultad de Derecho, porque es aquí que se desarrolla esta historia. Tiene que ver con este recurso de revocación administrativo que impusieron los docentes del Consultorio Jurídico de la UDELAR y de la Clínica de Litigio Estratégico contra la resolución del Consejo de la Facultad de Derecho para limitar las actividades justamente de estos dos, el consultorio y clínica, que justamente trabajan en los casos vinculados a el derecho y a la protección de personas, asegurando su acceso a la justicia. Esta resolución del Consejo implica limitar algunas de las funciones del consultorio jurídico, limitar además y decidir sobre el trabajo de docentes y también de voluntarios. Dentro de este recurso de revocación que va a ser presentado a la facultad y luego al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, y que pide además la suspensión de esta resolución hasta que no se tramite este recurso de revocación, se habla principalmente de la lesión de los derechos humanos de los docentes que trabajan en el consultorio jurídico de la Universidad de la República. Se dice que se está violando pactos internacionales que tienen que ver con la libertad de cátedra,
que están impuestos por UNESCO, es la libertad académica, la ley orgánica de la UDELAR, que también habla de la autonomía de los docentes, y también de la libertad de expresión, que también está pautada por acuerdos internacionales a los que Uruguay suscribe. De alguna manera, lo que nos comentaba esta tarde, hace unos minutos nada más, la abogada y docente del consultorio jurídico Soledad Suárez, es que la docencia y la extensión es una forma de infundir derechos durante el trabajo en la Universidad de la República. Nosotros estuvimos hace poquito tiempo hablando con una voluntaria de este consultorio que nos habló sobre su experiencia de cómo se refuerza el trabajo del derecho como carrera dentro del consultorio jurídico de la UDELAR, y señala de alguna manera Soledad Suárez cómo estas cuestiones no solamente limitan y atacan ese crecimiento profesional, sino que también limitan y atacan la libertad de expresión de quienes trabajan allí como docentes. Vamos a escucharla. Está en juego qué tipo de universidad queremos, qué entendemos por extensión, qué marco de libertad le estamos dando a cada docente en el ejercicio, y si aceptamos a la extensión con jerarquía, la jerarquía que le da la universidad, que es uno de sus fines, y en el marco de lo que es la libertad académica, porque incluso hubo gente con rango de cargos políticos, institucionales dentro de la Facultad de Derecho que cuestiona la libertad de cátedra, cuando en realidad el derecho humano se llama libertad académica, pero además, indudablemente, el instituto del que nosotros formamos parte, las materias que damos, obviamente constituyen cátedra y somos parte de la academia. O sea, hay todo un disvalor relacionado a la extensión que viene implícito, un cuestionamiento de lo que ello conlleva en cuanto pone en juego el poder, y también deja en pensamiento crítico y reflexivo, en evidencia social, problemas que nos afectan y que, bueno, que nos interpelan a todos, y eso es incómodo. Escuchábamos a Soledad Suárez justamente reflexionar sobre algunos ámbitos de su trabajo y de su labor en conjunto con otros docentes, con estudiantes y también con voluntarios del consultorio jurídico de la UDELAR, porque tiene que ver en particular, como decía anteriormente, con su libertad de expresión. Ella dice que poder comunicar públicamente, uno de los puntos que se debatieron y que podrían verse coartados por la actuación de una comisión de expertos que resolvió el Consejo de la Facultad de Derecho, poder resolver y poder hablar sobre lo que se resolvió, eso es su libertad de expresión. Pero además, este recurso de revocación por esta resolución también habla de una injerencia del Colegio de Abogados, que fue quienes enviaron una carta al Consejo de la Facultad de Derecho solicitando que se controlara justamente el trabajo del consultorio jurídico. Dicen que eso es una injerencia porque son decisiones políticas e institucionales que se tomaron fuera de la Universidad de la República, que entran y permean en la Universidad de la República, porque además llegan a ser parte de la redacción de la resolución del Consejo de la Facultad de Derecho. Es decir, lo que dijo el Colegio de Abogados permea sobre y determina la resolución del Consejo de la Facultad de Derecho, y lo que ella mencionaba, y en particular le puso énfasis, es cómo esto puede llegar a afectar el trabajo de los voluntarios de este consultorio jurídico, que es uno de los puntos en lo que esta comisión de expertos podría versar, que tiene que ver justamente con la esencia misma de este consultorio jurídico y su posibilidad de trabajar en los casos más importantes, porque son los casos en los que están involucrado el poder político. Se cuestiona la participación de voluntarios cuando la actividad de extensión tiene por esencia, y así también lo reconocen a nivel internacional, y no quiero ser tediosa citando normas o recomendaciones, que implica trabajo horizontal con la sociedad civil, y eso, puede comprometer a la Facultad de Derecho, mejor no. No, nosotros tenemos que trabajar con la sociedad civil, realmente escucharla, hacerla parte de nuestra lucha, y obviamente lo que sea dentro del ejercicio está siempre decidido por el equipo docente, pero los voluntarios son imprescindibles porque es una ardua tarea, y bueno, claro, sacar a los voluntarios implicaría matar al consultorio o sacarlo de las causas complejas. Lo cual vuelve a la escena, esta interrogante que decimos es
los casos que son atravesados por el poder, entonces, que son los que implican más horas de trabajo, quedarían por fuera porque los voluntarios no van a estar. Hoy los voluntarios se sienten realmente en una situación de cuestionamiento intimidante. Nosotros también, ejemplo, al salir a comunicar a la prensa, cuando se establece en esa resolución que será resorte del Consejo decidir a través de estos asesoramientos cómo se comunica y qué se comunica. ¿Dónde queda mi libertad de expresión? Le pregunto a todos. Cambio de agenda. El senador y precandidato presidencial nacionalista Jorge Gandini llamó a que se concrete un pacto interpartidario, así lo definió, que lleve a la presentación ante el Parlamento de un nuevo proyecto de ley de urgente consideración el 1 de marzo del año 2025, o sea, durante el primer día del próximo gobierno. Pretende que esa iniciativa apunte a combatir el narcotráfico y a generar una nueva gestión del sistema penitenciario. Estamos proponiendo algo muy concreto, un ámbito de diálogo e intercambio para generar un acuerdo que nos permita llegar a las elecciones nacionales, a octubre, con un acuerdo sobre una ley de urgente consideración a ser presentada, gane quien gane, por eso tiene que ser antes de las elecciones, el 1 de marzo del 2025, una ley de urgente consideración que contenga el pacto antinarco y una nueva gestión de la privación de libertad, que también está en la preocupación de todas las candidaturas. Nosotros proponemos primero blindar el país para que no sea un lugar de paso tan sencillo. Y en segundo lugar proponemos la represión, sí, proponemos darle con todo al narcotráfico. Sí, no vamos a dialogar con el crimen organizado, con las bandas organizadas. Todavía estamos a tiempo, pero ya están pasando en Uruguay cosas que pasaban en México, en Ecuador, en las favelas o en Rosario hasta hace poco. Si bien Gandini manifestó que aún no realizó encuentros formales con otros legisladores buscando consensos para esta propuesta, señaló que ha escuchado comentarios auspiciosos. Escuché con auspicio, el otro día le preguntaron a Orsi sobre mi propuesta y dijo, en algunos países ha fracasado, en otros no, hay que analizarlo. Ya eso me da muchas esperanzas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando naturalmente del día después, de lo que dejó la discusión, la votación y la aprobación de la Ley Bases en la República Argentina, además de los incidentes generados en los alrededores del Congreso. Hoy el gobierno celebró lo que ocurrió ayer en el Senado como un gran paso. Por otra parte, el portavoz presidencial Manuel Adorni habló de terrorismo y de un intento de golpe de Estado por parte de los manifestantes en los incidentes ocurridos en los alrededores del Congreso. Y otra buena noticia que tuvo el gobierno es que el mes de mayo tuvo una inflación del 4,2%, la más baja desde el año 2022. La aprobación le va a permitir a Argentina, en el caso de que se logren diputados, porque esto ahora va a ser discutido en diputados, también cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Claro está que hay una discusión pendiente en diputados, pero todo hace pensar que allí se va a refrendar lo aprobado en el Senado de esta Ley Bases, que tenía 664 artículos originalmente, que quedó en 238, que no le permitió al presidente Milei aprobar aquellas facultades excepcionales que estaba pidiendo, de 11 a 4 por un año solamente, y también el tema del paquete fiscal, que fue otro de los temas de discusión. El tema de las privatizaciones. Había 41 proyectos de privatización, quedaron solo 8, y fuera de esos proyectos de privatización quedaron nada más y nada menos que la de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos. Hoy la situación fue muy distinta en República Argentina porque además los mercados reaccionaron positivamente luego de una jornada maratónica donde, como ustedes pudieron ver, hubo de todo. Tras más de 12 horas de debate y en medio de un clima de tensión por las protestas en las inmediaciones del Congreso, fueron aprobados 9 de los 10 capítulos que fueron tratados con 36 votos a favor y 36 en contra. Pero tal como lo establece el reglamento, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, definió con su voto favorable la propuesta del gobierno. Más allá del avance de la iniciativa, el dictamen aprobado en el Senado deberá retornar a la Cámara de Diputados, debido a una serie de cambios que se realizaron en el texto original,
ya que de los 664 artículos que modificaban por completo el funcionamiento del país en materia económica, laboral, administrativa, energética y social, solo quedaron 232. El gobierno debió negociar cambios radicales para poder avanzar con el proyecto en diputados, modificando artículos y quitando otros tantos, y dejó solo 232 de los capítulos contenidos en el texto original, luego de que las negociaciones fracasaran durante 6 meses por falta de acuerdos entre el Ejecutivo, el bloque oficialista y la llamada oposición dialoguista, la única que podía garantizar los votos necesarios para el gobierno. En las negociaciones, la Casa Rosada accedió al pedido de eliminar 3 empresas públicas de la lista que desea privatizar: Aerolíneas Argentinas, el Correo y la Radio y Televisión Pública, así como su intención de eliminar la ley de moratoria previsional, que sirve para que más trabajadores puedan jubilarse aunque no tengan los aportes suficientes. Apenas culminada la votación, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado para celebrar la histórica aprobación de la ley, destacando la labor patriótica de los senadores, al tiempo que señaló que espera seguir contando con el compromiso de los legisladores para dejar atrás las políticas de fracaso y miseria, y reinsertar a la República Argentina en la senda de la prosperidad y el crecimiento. Y el presidente Milei voló a Italia porque lo espera la participación en la cumbre del G7 que comenzó hoy en la ciudad de Brindisi, como estamos viendo allí con la foto familiar, como se le llama en este caso, de los 7 países que integran este grupo, las 7 economías más grandes del mundo. Allí algunas novedades: 50.000 millones de dólares será el préstamo que darán los países del G7 a Ucrania para hacer frente a la guerra con Rusia. También hubo acuerdos bilaterales de seguridad entre el gobierno de Kiev y Estados Unidos y Japón. También hay otros temas que serán tratados en el G7, la guerra en Gaza, el rol que está teniendo China a nivel global y otros aspectos vinculados al continente africano. La nota diferente la dio una vez más el presidente Joe Biden, quien se mostró bastante perdido en el encuentro, al punto de que la propia primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tuvo que conducirlo muchas veces para que pudiera incluso salir en la foto de los líderes. La cumbre del G7 que se desarrolla en la ciudad italiana de Brindisi comenzó a arrojar resultados luego que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitado especial en el encuentro, firmará un acuerdo de seguridad bilateral con Estados Unidos y otro con Japón por 10 años. Según lo expuesto, en caso de un ataque armado o amenaza de asalto contra Ucrania, altos funcionarios estadounidenses y ucranianos se reunirán en 24 horas para consultar una respuesta y determinar qué necesidades de defensa adicionales se requieren para Kiev. El apoyo a Ucrania es el gran tema sobre la mesa en vísperas del encuentro que reúne a los líderes de las 7 principales economías del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, donde funcionarios de la Casa Blanca y del Elíseo anticiparon que las potencias llegaron a un acuerdo en principio para conceder un préstamo a Ucrania de 50.000 millones de dólares. La guerra en curso en Gaza también marca el encuentro, que culminará el próximo sábado, así como las tensiones con Rusia, la cooperación con África en materia económica y especialmente el control del flujo migratorio proveniente desde ese continente, una de las grandes preocupaciones de los gobiernos en Europa. Las naciones occidentales también se muestran unánimes en su preocupación por el exceso de capacidad industrial de China, que aseguran está distorsionando los mercados globales, y su determinación de ayudar a los estados africanos a desarrollar sus economías. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Toda actividad vinculada a los partidos no tiene por qué estar vinculada a la campaña electoral. Ya van a entender. Viene Móvil con Diego Martini desde el Parque Rodó. Te escuchamos, Diego. Así es, compañeros, Museo Nacional de Artes, donde María Inés Moraes y Germán Videgain están presentando justamente el libro Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, que fue escrito por los historiadores, profesores de historia también, José Rilla y Jaime Jaffe, que es el 4º tomo, digamos, de una primera tanda de volúmenes, llamada la colección Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, que salió en el año 2022 y que en ese caso salió con 3 tomos. Salió uno con referencia al Partido Colorado, otro en referencia al Partido Nacional y otro en referencia a las izquierdas. Esos fueron los 3 tomos que salieron. En este caso se está presentando el 4º, que viene a ser, digamos, unas miradas transversales, temas, problemas y actores, señalan los autores, de los distintos partidos y movimientos políticos en Uruguay, y eso está
está presente de hecho en la tapa del libro con banderas de todos los partidos, de todos los movimientos sociales, de sindicatos también, y se está presentando entonces en este momento donde señalan los autores, es posible comprender mejor a los partidos, a cada uno y a su juego sistemático, si los ponen en relación con el Estado, las clases sociales, los encuadres subnacionales y las tramas internacionales y también las organizaciones de variado signo, las tradiciones religiosas, las narrativas literarias, las expresiones más evidentes de la cultura popular, entre algunas dimensiones más destacadas. Así que nos quedamos con un pedacito de la presentación y quedan todos invitados a leer este libro de partidos y movimientos políticos en Uruguay, Historia y Presente, de José Rilla y Jaime Jaffe, que es de Editorial Planeta. Nosotros tenemos esta idea con Jaime, vamos madurando, la vamos imaginando, la vamos poniendo de título, vamos poniendo autores, vamos... Bien, bueno, agradecemos a Diego y al equipo y vamos a cambiar de tema. Atención, la organización no gubernamental Uruguay Adelante, que fue elegida por el gobierno para gestionar el apoyo a las ollas populares y merenderos, donde durante buena parte de la pandemia no tiene comprobantes de gastos por un total de 63 millones de pesos. Esta información surgió a partir de una respuesta del Ministerio de Desarrollo Social a un pedido de acceso a la información pública hecho por el programa Así nos va de Radio Carve. En su respuesta, el MIDES detalló que el Estado le transfirió 332 millones de pesos entre 2021 y 2023 tras la firma de 5 convenios. Como el primer convenio se firmó con la ONG Empatía, que le prestó la razón social a Uruguay Adelante porque esta aún no había terminado sus trámites legales, el MIDES no envió esa rendición de cuentas por 65 millones de pesos. Sin embargo, del análisis de las facturas enviadas en las otras 4 rendiciones de cuentas, que totalizan más de 267 millones de pesos, surge que hay 63 millones de pesos que están reportados como gastos, pero no cuentan con respaldo de facturas. La ONG fue creada en 2020, gestiona fondos públicos y privados que se destinan a las ollas populares y merenderos, y desde el comienzo su gestión fue motivo de controversia e incluso motivó un rechazo público del PIT-CNT. Según detalló el MIDES a El Observador, el organismo no auditó el trabajo de Uruguay Adelante, sino que los controles se hacían a través del Tribunal de Cuentas. Y con esta información redondeamos el primer bloque de hoy. Sí, pero hay más después de la pausa. Bloque de la edición central de MBD Noticias. Y les contamos que desde hoy se puede visitar la exposición Mariano es Montevideo, inaugurada en homenaje al arquitecto y ex intendente capitalino Mariano Arana a un año de su fallecimiento. Se desarrolla en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, busca conmemorar justamente la trayectoria de Arana y además coincide con las celebraciones por los 300 años del inicio del proceso de fundación de Montevideo. Es una mirada retrospectiva que valora los casi 90 años de vida productiva superfermental de Mariano Arana, trabajando en 3 planos. Es una propuesta que lleva adelante el arquitecto Salvador Esqueloto y fue presentada por el MAPI, este museo que tuvo una comisión que presidió Mariano Arana desde el vamos, porque esta estructura edilicia, que es de una nobleza poco frecuente por lo noble y por lo estupendamente conservada, fue producto de su trabajo y de su gestión. Entonces el arquitecto Esqueloto trabaja con varias dimensiones del ser y el hacer de Mariano Arana a lo largo de todos los años. A mí me tocó hacer unas palabras para el prólogo y me pareció interesante destacar la memorabilia, o sea, los pequeños objetos que las personas atesoramos o que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Aquello que tenemos en el escritorio donde escribimos, aquello que tenemos destacado en la biblioteca, aquello que consideramos valioso y lo ponemos en un marco. De esos pocos elementos, entonces, yo traté de nutrirme para valorar a un Mariano Arana que quise como ciudadana, que respeté enormemente como intendente y que tengo claro que puso bien alta la vara para los montevideanos. Bueno, nos estamos yendo rapidito. Les contamos básicamente que mañana se sigue el pronóstico de lluvias como anunciábamos ayer. Va a llover durante todo el día y van a bajar
mínimamente las temperaturas. Para el sábado ya se espera que bajen un poquito más. Y la de hoy es noche especial en la grilla de TV Ciudad, porque ahora desde la Antel Arena tendremos en vivo a la Catalina Sinfónica, un espectáculo con invitados e invitadas de enorme nivel artístico vinculado al cierre de la feria turística sobre destinos inteligentes que allí se desarrolla. Bien, y nosotros nos reencontramos mañana a las 18:55, pero a las 8 y a las 13 tendrán las otras ediciones de MB Noticias. Todo dicho, que pasen lindo.